Marcos 6, versículo 30 al 44. Y dice la palabra de Dios así. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Gloria a Dios. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias porque nos permites estar en este lugar para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Es un día más en el cual venimos a darte alabanza, Señor. Venimos con acción de gracias, Señor, a exaltar y glorificar tu santo nombre, Padre. Pero desde luego a esto que es lo más importante, Padre, el escuchar tu palabra, el recibir tu palabra, Señor, la porción que el día de hoy nos toca, Padre, lo que tienes para nosotros preparado. Te pedimos, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores, y que pongamos por obra, Señor, todo aquello que tú nos mandas a hacer, Señor, todo aquello que tú nos instruyes a través de la bendita palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te agradezco en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, este milagro que acontece en este momento, en esta lectura que nosotros estamos haciendo, hermano, la alimentación de los 5,000, es el único milagro compartido en los 4 evangelios, tanto por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Está este milagro, además de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues escrito por cada uno de ellos, claro, desde diferente punto de vista de cada uno, hermano. Pero ellos vieron que era necesario darlo a conocer a todos aquellos que iban a leer la palabra de Dios, hermano. Marcos da detalles en este milagro, en este pasaje, da detalle más profundo acerca de quién está detrás de este milagro que está aconteciendo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y da detalles acerca de un Dios amoroso, de un Dios compasivo y un Dios bondadoso, hermano. Gloria a Dios. Hace 2 prédicas, hermano, las cuales me tocó, ¿verdad? Ahí en el versículo 7 al 13. Vimos el llamado a los discípulos que hizo nuestro Señor Jesucristo de ir a predicar de 2 en 2, y pues a cumplir con esa comisión, ¿verdad? Y más adelante Marcos nos muestra la muerte de Juan el Bautista. Abriendo un paréntesis,
Dios hace el llamado, nuestro Señor Jesucristo hace el llamado a sus discípulos a predicar. Luego, entre ese llamado, menciona la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Y qué es lo que quería enseñar con esto? Yo te hago el llamado a predicar, yo te hago el llamado a servirme, yo te hago el llamado a que me obedezcas, a que vayas por aquellos que no me conocen, pero también te tengo que decir que muy probablemente vas a sufrir incluso una muerte, o sea, vas a padecer persecución, que era lo que vimos en la prédica anterior. Independientemente si llegas a la muerte a causa de servir a Cristo o no, pero vas a sufrir una persecución y de alguna manera vas a sufrir un poco. Y aquí, hermano, volviendo al versículo 30, iniciamos aquí en el versículo 30, después de que nuestro Señor Jesucristo había hecho ese llamado a sus discípulos de ir a predicar, aquí nos está mencionando que ellos están terminando de ir a hacer ese llamado de nuestro Señor Jesucristo por ese tiempo, teniendo que venir y rendirle cuentas acerca de lo que había acontecido, acerca de lo que habían hecho, acerca de lo que habían enseñado. Amén. Y es aquí, hermano, donde quiero que veamos esta primera parte, que es un Dios amoroso, nuestro Señor Jesucristo, compasivo y bondadoso. Y vamos a leer ahí a partir del versículo 30. Dice la palabra de Dios así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Concluyen ese recorrido por todas las ciudades. No sabemos cuánto tiempo es lo que ellos hayan tardado en hacer el recorrido, pero fueron más de 200 ciudades y aldeas las que ellos recorrieron, hermano. Pues según estudiosos de la Biblia, ahí por ahí saqué ese dato, más de 200 ciudades y aldeas las cuales ellos recorrieron predicando el evangelio de Cristo, hermano. No sabemos cuánto tiempo ellos tardaron, pero pues imagínense recorrer más de 200 ciudades. Los traslados de ellos eran o a pie o eran en un burrito, no sé si tal vez en un caballo, en algo, pero no era una comodidad como la que nosotros tenemos ahorita. Nosotros, si no tenemos un mueble propio, ahorita nosotros nos podemos ir a la central camionera y yo voy para allá, que si queda más retirado, agarro un avión, me voy para allá y hacemos todo eso pues de alguna manera más rápida. Y desde luego, hermano, que el hacerlo de la manera en que los discípulos lo hicieron en aquellos tiempos, pues era algo cansado, era algo agotador. Váyase caminando de aquí a su casa y va a ver que es agotador. Va a decir la hermana Betty: no, para mí no es agotador, aquí estoy luego. Pero imagínese ir tan solo a Ciudad Delicias, hermano, caminando. Va a ser agotador, va a llegar exhausto. Creo que es lo más cerquita, o Aldama, que es lo más cerquita, hermano. Es agotador, sus pies se van a cansar, llegando allá va a necesitar un descanso. Entonces, estos discípulos a los cuales nuestro Señor Jesucristo los mandó a servirle, los mandó a predicar el evangelio, recorrieron más de 200 ciudades y aldeas para predicar e ir a llevar las buenas nuevas a aquellos que necesitan a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 31, veremos eso. Y es aquí donde veremos la compasión y el amor de nuestro Señor Jesucristo que Él tiene por sus hijos. Dice el versículo 31: y Él les dijo. ¿Quién les dijo? Nuestro Señor Jesús: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Amén. Dios, nuestro mayor ejemplo, desde el principio de la creación, Él nos enseñó que se tiene que trabajar
pero también descansar, ¿verdad que sí? 6 días vas a trabajar, pero vas a guardar un día para descansar. Ese día es de reposo. Y nuestro Señor Jesucristo aquí no estaba haciendo una excepción con sus discípulos. Llegaron ellos y Él los vio cansados. Y les dijo: apártense, vénganse a un lugar solitario y descansen un poco. ¿Por qué? Porque llegando los mismos discípulos, hermano, dice aquí más adelante, había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Lo rodeaba mucha gente. La gente había escuchado de Cristo, la gente había escuchado quién era Cristo, pero también ya sabían quiénes eran los que eran dirigidos por Cristo, o sea, sus discípulos. Entonces la gente los abrumaba. Ellos son de Jesús. Ellos son de Jesús de Nazaret. Ellos predican. Ellos también hacen milagros. Y aquí lo veremos más adelante, hermano. Todos esos detalles. Versículo 32. Dice: y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Y versículo 33. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron. Y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Hermano, dice el versículo 32, Él se los llevó hacia un lugar apartado, pero la gente los miró salir. Pero antes que eso, ese lugar apartado, en el libro, ¿verdad?, de Lucas, en el capítulo 9, versículo 10, ese lugar apartado que menciona aquí Marcos, Lucas menciona su nombre del lugar apartado, el cual es Betsaida. Entonces, Él se los llevó a Betsaida, ¿sí? Pero la multitud los miró y llegó antes que ellos a donde iban a apartarse para descansar, donde iban a apartarse solamente con nuestro Señor Jesucristo para conversar acerca de todo lo que había acontecido en todo ese trabajo que ellos habían hecho de ir a llevar el evangelio. Pero dice aquí, la gente lo reconoció, vio que eran ellos, miraron la dirección en la cual iban, ellos se fueron a pie. Cuando ellos llegan a ese lugar, las personas, la multitud, ya los estaba esperando, hermano. Ya los estaba esperando. Y es aquí, hermano, donde quiero darles un ejemplo, y esto lo escuché de una predicación del pastor Miguel Núñez, donde él decía, yo no salgo de vacaciones, dice, y a mí la iglesia me dice que por qué no salgo de vacaciones. No sé si fue hace mucho y ya se fue de vacaciones o no, hermano, pero yo escuché esa predicación. Dice, a mí la iglesia me dice, ¿por qué no me voy de vacaciones? ¿Por qué no me tomo unos días, me aparto, voy, visito tal lugar, descanso? Y decía el pastor Miguel Núñez, yo no me veo en la necesidad de hacer eso, dice, porque yo sé que el día de mañana que esté con mi Señor, yo disfrutaré de esas vacaciones perpetuas. Yo quiero dedicar mi vida a trabajarla para Él, a dedicársela solamente a Él, dedicar mi tiempo para Él. Ahora, con esas palabras que he escuchado del hermano, pues yo veo aquí a la sensación que tal vez tuvieron los discípulos en ese momento. Ellos vienen de hacer un gran recorrido predicando el evangelio, vienen cansados, vienen agotados, siempre agobiados, porque no tenían ni tiempo siquiera muchas veces para comer, dice la palabra, ¿verdad? Iban y venían y muchas veces no tenían el tiempo para comer, llegaban al descanso y resulta que cuando llegan ya está la gente esperándolos. Ya está la gente ahí esperándolos, toda la gente esperándolos.
Ellos diciendo como que nos vamos a liberar un ratito, aunque sea 1 hora, 2 horas, qué sé yo, no sé cuál hubiera sido su pensamiento, pero iban a tomar un tiempo apartado solamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, se van ahí con nuestro Señor Jesucristo, está toda la multitud. No sé qué sensación tuvieron, tal vez de decir, híjole, nosotros venimos para descansar, para reposar en el Señor. No sé qué hubieran pensado. Y llegan y ven a todas las personas, hermano. Y es aquí cuando yo había pensado, hermano, cuando estaba leyendo esto, pensé en lo que había dicho el pastor Miguel Núñez. Pero desde luego, te vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre te ha enseñado que la mies es mucha y pocos son sus obreros. Pocos son los que la trabajan, hermano. El trabajo en el ministerio, hermano, nunca se va a terminar. Nunca. Nunca va usted a decir, bueno, ya me voy a tomar un respiro, voy a agarrar un año sabático de la iglesia, ¿no? Acá, ministerios de la iglesia, porque ahorita ya está todo ocupado, ya está todo bien controlado, ya. No, hermano, no. El trabajo en el Señor, el servirle al Señor, no tiene una terminación, no tiene una zona de confort. Hay almas y almas y almas y almas, y donde usted vaya, donde esté, hay gente necesitada de Dios, hambrienta de Dios, hambrienta de la palabra de Dios, gente que está en pecado, gente que necesita ser perdonada, gente que necesita arrepentirse. Pero ¿cómo va a acontecer eso si no se trabaja, si no predicamos, si no llevamos el evangelio? Y eso era lo que nuestro hermano Miguel Núñez dijo en ese momento. No hay tiempo para tomarme yo unas vacaciones de la palabra de Dios. No hay tiempo. Yo necesito servirle a Él, y su palabra dice, la mies es mucha, pocos son los que la trabajan. A partir del versículo 34 dice así: al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y quiero que resaltes esto, hermano. Jesús los vio que eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermano, al bajarse de esa barca, Jesús vio toda esa gran multitud. Y él no pensó o dijo, hey, tranquilos, espérenos un momento, nos vamos a apartar. Ahorita regresamos. Espérenos 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas. Espérenos este día, mañana regresamos. Mis discípulos necesitan descansar, yo necesito estar con ellos, yo necesito escucharlos. Jesús ni siquiera lo pensó, hermano. Aquí, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, y Él tuvo compasión de ellos porque los miró como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó? ¿Qué son esas muchas cosas que nuestro Señor Jesús les enseñó? La palabra de Dios. Presentarse Él como Salvador. El decirles, necesitan arrepentirse, están llenos de pecado, necesitan volverse de sus malos caminos, tienen que venir a mí. Jesús les enseñó todas esas cosas porque tuvo compasión de ellos. Hermano, la compasión es algo que te remueve desde adentro. Te remueve desde adentro y siente esa necesidad que ellos tienen.
la necesidad que ellos tenían de Él mismo, de nuestro Dios. Y Él tuvo esa compasión, hermano. Y eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos de sentir, hermano. El ver la necesidad, compadecernos de aquel que no tiene a Cristo Jesús y enseñarle la palabra de Dios. Que eso es un trabajo que ahorita pues lo vemos, ¿verdad? Diario, de los pastores y también de cada uno de los que nos paramos a predicar, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a predicar. Pero la mayor muestra de amor y compasión por las personas, hermano, es enseñarles la palabra de Dios con integridad. Amén. Esa es la mayor muestra de amor que puede dar un pastor. Jesús, nuestro buen pastor, les demostró su amor y empezó a enseñarles la palabra de Dios. La mayor muestra de amor. Y en este caso yo quiero agradecer a Dios por la vida también de nuestro pastor. Amén. Yo cuando vine aquí a Peniel, yo vine por la palabra que se predica. Yo escuchaba sermones de diferentes iglesias, ¿sí? Pero cuando escuché el mensaje como lo exponía el pastor, bueno, ahorita yo exponía, pero en aquel entonces yo no, está exponiendo la palabra, no. Ahora sí, ¿verdad? Pero no, está predicando la palabra y me agradaba porque muy bíblico, hermano. Y a mí un ejemplo, no lo va a barbear, pastor, ni mucho menos, ni nadie piense que... Un ejemplo que quiero darles, es porque estoy agradecido con Dios por mi pastor y estoy agradecido que soy una oveja de ese rebaño que el Señor le ha mandado a pastorear. Y a mí una de las cosas que me agrada, que hace mucho el pastor, son las respuestas ante los problemas o los cuestionamientos de las personas. Escucho respuestas de varios pastores y las respuestas no están nada alejadas de la Biblia, o sea, son respuestas bíblicas las que te dan, hermano. Pero cuando el pastor, no sé si usted ha tenido una conversación, dudas, problemas, etcétera, y va y usted dice algo, menciona algo, una necesidad, una duda, lo que usted tenga, hermano, me gusta que las respuestas que siempre hace son con la Biblia. O sea, en lo que tú estás hablando, pues ya están checando la Biblia, qué es lo que dice, cuál es la respuesta de Dios para tu vida, porque es la palabra de Dios. Porque el pastor puede decir, no, pues te doy este consejo, te digo esto y qué bonito se escucha. Pero la palabra de Dios es la que te va a vivificar. La palabra de Dios es la que te va a ayudar a salir del problema, de la duda, de la problemática que tú tengas. También con nuestra hermana Fabi, que también nos ha ayudado, ¿verdad? Hermano, digo, no es para barriar, sino es para agradecer a Dios por la vida de nuestro pastor y de todos los pastores que dedican horas y horas y horas y horas al estudio de la palabra de Dios. Hermano, para usted contestar o hablar al instante en lo que usted está conversando con la Biblia requiere horas de tiempo de estudio de la palabra de Dios para poder aprender. Y esa es la mayor muestra de amor que un pastor puede hacer por las personas, por sus ovejas. Enseñarles la palabra de Dios. Gracias a Dios porque está al pendiente de su iglesia, hermano. Gracias a Dios. Versículo 36, 35 y 36. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos
se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo para comer. Hermano, los discípulos, probablemente su agotamiento, su cansancio, de alguna manera le cerró su mente y le cerró su vista. Probablemente en ese momento se les olvidó quién era, quién estaba a su lado: nuestro Señor Jesucristo. Probablemente entre todo el agotamiento que ellos tenían, se olvidaron de quién era Jesús. ¿Por qué? Vamos a leer nuevamente el versículo 36. Dijeron: Señor, ya está cayendo el sol, ya va a caer el sol, es demasiado tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren algo de comer. Ellos no habían visto esa obra que nuestro Señor Jesucristo había hecho al bajar de ese barco. No vieron la compasión que Jesús tenía en él. Y desde luego perdieron de vista que Él es el Todopoderoso. Por los problemas, por el agotamiento que ellos ya traían, hermano. Déjalos que vayan y compren algo de comer. Ya déjalos que se vayan. Pues ese momento se les olvidó a cada uno el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo había hecho al inicio de su ministerio, que fue el convertir el agua en vino en las bodas de Canaán. Entonces Jesús podía hacer con esos panes y esos peces una multiplicación y alimentar a cada uno, cubriendo su necesidad física también, de hambre, ¿verdad? Más adelante en el Evangelio de Juan, que es más teológico, pues él presenta esta situación, presenta a Cristo como el pan de vida que necesitamos, el pan de vida que nosotros necesitamos, hermano. Y en ese momento a los discípulos como que se les fue de la mente, como que se enfocaron tanto en ellos, se enfocaron tanto en su problema, que perdieron de vista quién era quien estaba a su lado: el Dios de poder, el Dios de milagros, aquel que los ha instruido y enseñado durante todo ese tiempo, esos años. Eso me recordaba, hermano, cuando he entrado así pues a varias iglesias, ¿verdad? Y en ese momento yo me acordé de esos cuadros que ponen con oraciones, con enunciados bonitos que traen una palabra de aliento para tu vida. Y yo me acordaba mucho de uno que decía, que estaba ahí en la iglesia, y decían: no, dile a tu problema cuán grande es Dios. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Y en ese momento, hermano, yo pienso que los discípulos pues se olvidaron de que Dios es más grande de todas las cargas, de todo el agotamiento que ellos tenían, hermano. Se les olvidó por ese momento. Pero al igual que ellos, ¿cuántas veces a nosotros no se nos ha olvidado quién es Dios? Ante los problemas, ante las situaciones adversas que vienen a nuestras vidas, ¿cuántas veces no nos enfocamos más en nuestro problema y nos perdemos por completo de lo que Dios es y de lo que Dios hace? De cuán grande es su amor, de cuán grande es su bondad. Hermano, a veces que nos llega un problemita, por mínimo que sea, y andamos queriendo tirar la toalla, pensando incluso que hasta Dios nos olvida. Gloria a Dios.
Dios es mucho más grande, hermano, que cualquier problema que te acontezca. Él es mucho más grande. Versículos 37 y 38, vamos a leerlos. Y dijo Jesús: denles de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Hermano, para los discípulos que no veían quién estaba delante de ellos, en ese momento para ellos era imposible el alimentar a 5,000 personas con 200 denarios. En aquellos tiempos, hermano, un obrero promedio ganaba 1 denario por jornada laboral en la viña. Ganaba 1 denario por día. Entonces, ni siquiera durante el trabajo de todo ese año iba a alcanzar para alimentar a todos. No iba a alcanzar, hermano, para alimentarlos. Pero Jesús todavía viene y le dice: pues ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Él sin ninguna preocupación. A ver. Yo creo que casi, a ver, tranquilo, mijo, ven. Estoy parafraseando, ¿verdad, hermano? Pero, pues, mijo, ven, tranquilo, ven. A ver, ¿cuántos panes y cuántos peces tiene? A ver, ve y ve. 5 panes y 2 peces. ¿Por qué estaban esos 5 panes y 2 peces? No sabemos. Alguien los traía, hermano. Alguien tal vez era su comida, era lo que iba a comer, si iba a hacer un lonche de sardina, qué sé yo, no sé, o de atún, no sé qué iba a hacer, hermano, pero traían 5 panes y 2 peces. Y Jesús mandó a que se recostaran todos, que se acomodaran por grupos, ¿sí? De 150 personas. Él recogió esos 5 panes, esos 2 peces, los bendijo, miró hacia el cielo, los bendijo. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Los repartió entre todos. Entre todos, 5 panes y 2 peces, hermano. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios de milagros. Él es el que ante nuestros ojos nosotros vemos algo imposible. Para Él todo es posible, hermano. Para Él todo es posible. Gloria a su nombre. Alcanzó suficiente para cada uno y estos se saciaron. Y dice más adelante, ¿verdad? Veremos que al terminar todavía se recogieron 12 cestas de pan y de los pedazos que quedaron de pan y también de los peces, hermano. Ese es nuestro Dios de milagros. Una enseñanza que aquí nos deja nuestro Señor Jesucristo es que todo depende de Él. Todo depende de Él, hermano. Él bendijo. Él miró hacia el cielo, Él bendijo la comida, hermano. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, hermano, no depende de nosotros. La comida que nos servimos día a día, calientita y en la mesa, hermano, no es porque nosotros nos la hayamos ganado. Es porque en su infinita gracia, en su misericordia, Él nos sustenta. Todo es de Él y para Él. Todo, hermano, todo es de Él y para Él. Y es por eso que día a día nosotros debemos de agradecer por lo que Él nos permite tener. Darle gracias a Dios por todo. Dependemos en totalidad de nuestro Dios, hermano. Gloria a su nombre. Versículo 41. Dice así: entonces Él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos.
Versículo 42, todos comieron y se saciaron. Versículo 43, recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Hermano, todos fueron saciados, todos fueron llenitos, se fueron con su barriguita llena. Gloria a Dios. Pero lo más importante de todo y el inicio de todo, la palabra que Él les enseñaba, la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios compasivo, lleno de amor y de bondad. Amén. Y Él es así con cada uno de nosotros, hermano. Amén. Él es así con cada uno de nosotros. Pero nosotros muchas veces nos comportamos como los discípulos en ese momento, antes de que ocurriera todo este milagro. A veces nos enfocamos tanto en nosotros, hermano, que perdemos de vista quién es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, a veces somos tan malagradecidos, ¿verdad? Que ponemos nuestra mirada y le seguimos más por lo que Él te da que por lo que Él es. A veces, hermano, la gente le sigue por los panes y los peces. Quieren el beneficio de nuestro Señor Jesucristo, mas no quieren a ese benefactor. Hermano, aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo que es cansado también el ministerio. No te está diciendo, oye, va a ser algo bien fácil, algo bien tranquilo. Ven, acércate a mí, convértete a mí, obedéceme a mí. Cumple con esta gran comisión, la cual tú tienes que ir a predicar, ir a llevar el evangelio por las naciones. Pero, ¿qué es lo que nos está enseñando, hermano? Como les decía, desde que los envía, hace ese llamado, pero Él dice, vas a sufrir persecución y me tienes que venir a rendir cuentas de eso. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? Ven a mí, ven de nueva cuenta a mí, que yo soy quien te hará descansar, dice su palabra, ¿verdad? Vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que estén cargados, que yo los haré descansar. Hermano, a nosotros lo que nos cansa no es nuestro día a día, no es lo que vivimos día a día, hermano. No es la gente que no conoce de Cristo, y tampoco incluso nuestros problemas son los que nos fatigan, hermano. Lo que nos fatiga, lo que nos cansa, lo que nos agota, hermano, es perder de vista a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. En ese momento los discípulos perdieron de vista, por un momento, hermano, tal vez, de quién era nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos mantenemos cansados y decimos, no, pues es que yo ando bien agobiado, ando demasiado agotado y pues no tengo mucho tiempo de servir al Señor porque me mantengo fatigado en muchas cosas, hermano. Es porque se pierde de vista quién es el Salvador, quién es nuestro Salvador, hermano. Y para nosotros como cristianos, el mismo definición, cristianos, Cristo, hermano, en nuestras vidas debe de ser suficiente. Hermano, como le decía ahorita, la palabra dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocos los que trabajan, son pocos los que quieren trabajar, pero es porque está esa falta de entrega a nuestro Señor Jesucristo, hermano.
está esa falta de amor en nuestras vidas porque perdemos de vista quién es nuestro Señor Jesucristo. Y como perdemos de vista a nuestro Señor Jesucristo, esa compasión no está en nosotros, no llega a nuestras vidas, no sentimos esa compasión por las demás personas, hermano. Antes de buscar saciar nuestras necesidades, hermano, antes de tratar de dar una solución a mi problema y decirle al Señor, sáciame a mí, necesito que me sanes a mí, me limpies, me quites todo ese problema, hermano, lo tenemos que hacer con la vista a ser compasivos. Necesito que soluciones mi problema, me sanes, me llenes, porque tengo que compartir de ese amor con los demás. Tengo que sentir esa compasión por los demás. Tengo que ir por el necesitado. Y esta es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da. Hay trabajo, hay mucho trabajo. Y siempre lo va a haber. Habrá tiempos de descanso. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo de ser compasivos, de ser amorosos y de ser bondadosos, hermano. Hoy en día tal vez pues se puede notar también a través de los falsos profetas, ¿verdad? Pues que no se hace nada, hermano, por compartir el verdadero evangelio de Cristo. No se hace nada por salir de las cuatro paredes e ir y llevar el evangelio de Cristo, a ir a predicar a aquellas almas que están necesitadas de Él, hermano. Sino muchas veces queremos solamente para nosotros más, y lléname, y dame más, y quiero más, y dame tus bendiciones, y dame. Hermano, y Jesús no quiere eso para nuestras vidas. Él quiere que demos de gracia lo que hemos recibido por gracia también, hermano. Y la pregunta, hermano, que yo te quiero hacer en esta mañana es: ¿te quieres subir al barco? ¿Te quieres subir a ese barco? Los discípulos se subieron con Él, ¿verdad? A pesar de ese pequeño desliz que tuvieron, pero se subieron con Él. Y nosotros como cristianos deberíamos de querer subirnos al barco juntamente con Él y llevar la palabra al necesitado, suplir las necesidades a aquel que no tiene a Cristo, hermano. ¿Qué pretextos podemos poner, hermano? Muchos pretextos. Pero nosotros tenemos que dejar de ser, hermano, espectadores y ser hacedores de su palabra. Nuestro problema, tu problema, hermano, no es con lo que pasa a tu alrededor, no es con lo que te rodea, sino lo que verdaderamente te afecta. El verdadero problema es el propio pecado, tu propio pecado, aquello que te aleja de andar por fe, aquello que te aleja de confiar en Cristo, aquello que te aleja de confiar en el Señor. Ese es el problema, hermano. Y es por eso que nosotros tenemos que venir delante de Él, hermano. Como les digo, este desliz lo pasaron, ¿verdad? Los discípulos, hombres llamados por el Señor, comunes y corrientes, iguales a ti y a mí, hermano. El problema, más allá de fallarle a nuestro Señor Jesús, es el no arrepentirte, el no encontrar ese problema en tu vida y hacer las cosas como si no pasara nada. Y no encuentras ese descanso para tu alma. No lo encuentras, hermano. Porque no estás sirviendo, porque no estás trabajando para el Señor. Necesitas trabajar y servir para el Señor, para que en Él descanse completamente tu alma.
Y yo te quiero hacer esa invitación, hermano, a que no te vayas de este lugar, que no te vayas de este lugar, ver tu mirada en Cristo Jesús, sin decirle a Él: Señor, sí, estoy cansado, estoy cargado, pero quiero confiar plenamente en ti. Quiero depositar mi confianza en ti. Quiero que mis fuerzas sean en ti, Señor. Quiero que tú me hagas más compasivo. Quiero que tú me llenes de amor, porque yo lo quiero dar a mi vecino, lo quiero dar a mis amigos en el trabajo, lo quiero dar a donde quiera que yo camine. Quiero compartir de ese amor, quiero compartir de esa compasión, Señor. No nos vayamos, hermano, de este lugar sin decirle al Señor que Él sea quien tome el control de nuestras vidas, sin decirle al Señor: quita mi pecado, Señor, quita lo que me está estorbando y no me está dejando avanzar. Estoy estancado, Señor. Quiero que quites el pecado de mi vida. Tú eres el único que lo puede hacer. Y que Él haga su obra poderosa en nuestras vidas, hermano. No son los panes y tampoco son los peces, hermano, lo que nos debe de motivar a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos debe motivar a honrar y glorificar a nuestro Señor es quién es Él. El título de esta prédica, hermano, de este sermón, siempre se me pasa, luego al último: eres mi bendición. Él es nuestra bendición, hermano. Y nosotros el cristiano no le debe de seguir, ¿sí?, por lo que Él nos da, sino le seguimos por lo que Él es. Por lo que Él es, hermano. Él es un Dios amoroso, compasivo y bondadoso. Y si nosotros estamos agradecidos con lo que Él hizo en la cruz y reconocemos ese milagro de la resurrección, creemos en que Él se levantó de entre los muertos, tenemos que vivir para Él. Tenemos que vivir para Él, para honrar a Él. Sería ilógico pensar, el creer: yo creo en ti, Señor, tú me has salvado, pero quiero ser solamente espectador. No es compatible, hermano. De alguna manera tenemos que cumplir con esa gran comisión: el ir y llevar el evangelio al necesitado, hermano. Amén. Entonces vamos a orar, hermano, para darle gracias a Dios en esta mañana por su palabra, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has hablado a mi vida, Padre. Y de igual manera, Señor, también deseo en lo más profundo de mi corazón que hable, Señor, a la vida de mis hermanos, Señor. Y que tú nos muevas conforme sea a tu parecer, Señor. Que seamos vasos útiles delante de tu presencia, dispuestos a honrarte, a servirte, Señor. Que seamos una iglesia, Señor, santificada cada día, Padre. Que busque el honrarte, el glorificarte, el servirte, Señor. El cumplir con ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Desde luego te pido que nos hagas una iglesia más compasiva, Señor. Que nos llenes cada día más de tu amor, Señor, y asimismo el poder reflejarlo, Señor, ante todo aquel que te necesita, todo aquel que no te tiene, Señor, que está hambriento, que está sediento de ti, que necesita ser saciado, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás al pendiente de cada uno, Señor. Y te pedimos que tú seas el guía de nuestro camino, Señor. Guíanos a través de tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos cada día, Señor, con tu presencia, Señor. Llénanos cada día con tu amor. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco en esta mañana, Señor. Amén.